Bueno, hoy 17 de octubre de 2024. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 17 de octubre de 1945, donde Perón sale después de haber estado preso por sus mismos camaradas, a punto de, dicen algunos, de haber sido fusilado, pero a raíz de una manifestación popular que pide la liberación de Perón, Perón sale nuevamente al ruedo político, esta vez ya en el ruedo político verdadero, no como oficial del ejército y de ese golpe de Estado, se puede decir patriota en defensa de ese golpe, pero golpe al fin. Entonces, y es fascinante. Y yo le quiero dar una vuelta más, y perdón por quizás dar algunos ejemplos que no sé si se aplican, pero quiero ayornarlo a nuestra época. La historia de Perón es maravillosa, es genial. Saben que a mí me gusta tanto la lectura en un tiempo en el que era muy lector como el cine y qué sé yo, hoy están de moda mucho las series. Hay una serie muy interesante que es The Game of Thrones. Yo no sé si la recomiendo a la gente que quiere ser un poco público, porque tiene algunas cosas que son muy, para mí, reales, ¿no? Porque habla acerca, por ejemplo, lo más chocante de la serie es que los buenos mueren. Hay una familia que se llama Stark y uno de los personajes del principio de las primeras temporadas, creo que la primera temporada, es un tipo absolutamente correcto, que cumple con todas las reglas, fiel a su rey, fiel a su reino, a ese reino al que pertenecía, donde había varias familias peleando por esa y deseando tener el poder que le daba ser el rey de ese trono, el trono de las espadas, y por eso el Game of Thrones es el juego del trono. Y lo que me gusta en realidad de esa serie es que mezcla mucho de realismo, es muy fantasiosa después, pero qué sé yo, el peronismo es algo así. Y nos muestra ese amor-odio, esas relaciones reales de la humanidad, ese juego de querer poder, de querer... porque en realidad no es por dinero, ¿no? Yo creo que llega a un punto donde no, el dinero ya deja de importar y lo que realmente importa es el poder. Por eso hay mucha gente que tiene mucho dinero y sigue en ese juego, ¿no? Que es la política, que es el manejar un país y demás. Entonces me gusta esa relación de poder entender que nosotros en Argentina vivimos una historia fascinante que es el peronismo, que está rodeada de estas realidades, que a veces la mala prensa nos juega en contra y nosotros hemos sido manipulados por esa mala prensa, muchos de los peronistas, muchos de los argentinos, y en el juego del trono, en el juego del poder. Entonces, donde todo es válido parece, ¿no? Y donde muchas veces los buenos mueren. Tiene dragones la serie. Nosotros tuvimos aviones que sobrevolaban las plazas matando civiles. Cuando ese ejército en algún momento tendría que haber sido un representante, y como Perón, siendo parte de ese ejército, hablaba de que era un baluarte para la patria, ¿no? Y Perón habla mucho acerca del patriotismo, de la unión de los trabajadores, le encuentra una vuelta a la historia basándose en esos trabajadores que eran explotados en esa época y en ese momento en el que Perón surge. Lo diferencia mucho del nacionalismo porque él venía de Europa, donde el nacionalismo había hecho estragos, el nacionalismo italiano, el nacionalismo alemán, basado en un patriotismo que al final terminó destruyendo sus propios países. Entonces, no lo dice, pero creo que hace una diferencia, esa es la diferencia que yo por lo menos veo, y por eso por ahí no me gusta hablar mucho de nacionalismo. Él habla mucho de patriotismo, habla de nación, sí. Busqué el significado de nación y de patria, y nación es donde uno nace, y patria tiene que ver más con la familia porque viene de padre, y es la herencia de los padres también. Por ahí se puede hacer una unión ahí en esos conceptos, pero es interesante eso de nacionalismo, nación como lugar donde uno nace, pero el nacionalismo después tiene otro concepto, ¿no? Histórico, a nivel mundial y a nivel nacional también, cuidado. Pero eso no es para desarrollar en otro tema. Pero me gusta la historia del peronismo y lo que significa. Y los que somos peronistas, cómo amamos, a pesar de que a veces las realidades no fueron lo ideal, pero Perón siempre fue un león herbívoro, como le he dicho a alguno, que muchas veces podía haber optado por la violencia y no lo optó, a pesar de que la violencia siempre está reinante. Ese juego del trono, compañeros
creo que estoy dirigiéndome a un público, pero un público en general, pero público peronista. Entonces el 17 de octubre realmente es el principio de una historia que es fascinante para la Argentina, principalmente basado, como dice este discurso. Voy a poner un pequeño resumen por ahí, vamos a ponerlo ahora, a ver qué dice. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Guardo el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mesturarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Con esto doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la patria, el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa grandiosa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Este es pueblo, este es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y sus derechos. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a este pueblo grandioso en sentimiento y en número. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha horas a pie para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llenar el derecho del verdadero pueblo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores
inmortal la patria. Que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía. Esa unión eterna e infinita para que este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden. Que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría 1000 veces por ustedes. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión que fue y que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Dije que había llegado el momento del Consejo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Iremos diariamente incorporando esta hermosa masa en movimiento. Cada uno de los díscolos o descontentos, para que mezclados a nosotros tengan el mismo gusto a masa hermosa y patriota como son ustedes. Y finalmente paré en el Chubut para reponer fuerzas y volver a luchar codo con ustedes hasta quedar exhaustos si es preciso. Y así hablado a esta magnífica concentración realizada en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y por intermedio Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión,
a los obreros de todo el país, el coronel Juan Perón. Bueno, este pequeño resumen habla de algunas cosas como la unidad de los trabajadores, fundamental. ¿La unidad para qué? Porque siempre tiene que tener un propósito. Perón en conducción política habla mucho de eso, ¿no? Una doctrina pues tiene que ser teórica, pero tiene que ser un desarrollo y una práctica, o sea, llevar a la práctica, pues si no, no tiene ningún tipo de valor ni sentido. Entonces él hablaba de la unión de los trabajadores para una unión de la patria. Él habla también de pueblo, de una unión infinita entre él y el pueblo, pero la unión de los trabajadores para buscar la felicidad y para defenderla. ¡Qué palabra! No solamente buscar la felicidad y tenerla, sino saber defenderla. Que ese es un tema que en 2024 nos implica a todos. Y bueno, y habla también de la importancia de amar a la patria, que bueno, a través de amar a la patria amamos nuestros campos, amamos nuestras casas y llegamos a amar a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias. Yo sé que en conceptos no vamos a estar siempre unidos, pero yo creo que hay una cierta unidad en valores, principalmente en amar a nuestros hermanos, amar al prójimo, como decía Cristo, ¿no? También Perón hablaba de una filosofía sencilla, pero cristiana y humanista. Cristiana primero y humanista después. Pero vean qué valores tenía, eso está dentro de las 20 verdades. Pero qué día tan especial hoy, el 17 de octubre, en el que recordamos esa lealtad a Perón. ¿Qué significa? La lealtad a nuestra patria y el amor hacia nuestros hermanos, ¿no? Y esta nación que es donde nacimos y esta patria que es la tierra de nuestros padres. Los dejo con este mensaje, leo sus comentarios, suscríbanse al canal y colaboren con esto. Muchas gracias.